Bienvenidos a un episodio más de su podcast A la Verdad con tus Derechos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, James Graham, Quien es árbitro internacional, que nos comentará sobre el laudo emitido por CIADI en el caso Lyon contra México, en donde se condena al Estado mexicano por más de $74 millones. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, A la Verdad con tus Derechos. El día de hoy hablaremos del laudo Lyon contra México. Es un asunto del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y tenemos a un invitado extraordinario, especialista en la materia, nuestro querido James Graham. Daniel, ¿nos harías el favor de presentarlo? Claro que sí. James Graham es doctor y profesor de Derecho Internacional, así como abogado internacional con una amplia experiencia como postulante, árbitro y presidente de tribunal en materia de arbitraje internacional, comercial y sobre inversión extranjera. Actualmente es profesor titular en la Universidad Autónoma de Nuevo León, titular de la Cátedra de Arbitraje Internacional en la Escuela Doctoral, titular de la línea de investigación de Derecho Internacional Público. Es profesor también asociado de la Universidad de Monterrey, titular en posgrado de la Cátedra de Arbitraje Internacional en el sector energético, profesor asociado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y docente de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, titular de la Cátedra de Derecho Comparado en la Escuela Doctoral. Ha sido autor de más de 15 libros y James, tú que eres árbitro internacional, muchas gracias por darte un tiempo y poder compartir con nosotros esta charla. Y bueno, ¿qué pasó en este caso emitido por el CIADI, Lyon contra México? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la condena así tan rimbombante? ¿Y en qué falló el Estado mexicano? ¿Nos puedes platicar un poco? Ahí fue solamente $47 millones, digo, no es tanto. Oye, muy buenas tardes, gracias por la invitación, Dani y Carolina, es un gusto. Y ese caso Lyon, mira, empezamos con el inicio, te diría. Sabemos que México tiene un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, el famoso TLC, hoy TMEC. Y en ese tema hay un capítulo de inversiones, capítulo 9, que prevé que si un inversionista pierde su inversión de manera, vamos a decir, injusta, ¿sí?, puede iniciar un procedimiento arbitral contra el Estado que le privó de sus derechos, ¿sí? En ese caso tenemos canadienses y mexicanos. La idea de base es que los mexicanos quieren construir bienes raíces. Es grosso modo lo que quieren hacer, invertir, construir hoteles de lujo, playas, todo eso, ¿no? Y para tener capital, se unen con unos canadienses que a su vez ven una buena oportunidad de hacer negocios. Entonces planea de construir hoteles en Guadalajara, si me recuerdo bien, en Nayarit y otras playas. Bien. Entonces hace el papeleo, los canadienses van a meter el dinero y los mexicanos van a gestionar todo, ¿no? Y al final, para cada uno sus utilidades. Los canadienses dicen, bueno, te meto el dinero, pero quiero garantías por mi dinero, y en contraparte reciben pagarés y cheques firmados y reconocimientos de deudas, ¿sí? Y así va. Pasa un tiempo, ¿no?, hasta que se dan cuenta que hay algo que no funciona, ¿no? Bueno. Y para hacer la historia corta, ¿no?, se dan cuenta que ya no tienen absolutamente nada porque un juez dijo que la deuda ya no existe. Total, toman abogados, intentan ampararse, ¿no?, y ven la historia. Resulta que los mexicanos falsificaron un convenio de transacción en el cual las deudas se liquidan y los canadienses en contraparte reciben acciones, ¿sí? Y con ese convenio se fue con un juez y además, como las deudas fueron pagarés, cosas así, había solamente un efectivo de unos 500,000, creo, algo así, o menos de 500,000. Y hicieron un recurso abreviado, ¿no? El Código Procesal de Jalisco, como aquí, prevé que hay una suma menor, ¿no?, donde vas con jueces menores y que tiene la particularidad que no hay apelación, ¿no?, por el monto que hay. Algo muy normal y en muchos países, ¿no? Bien. Entonces el juez dice, bueno, es solamente que menos de 500,000, el convenio me parece totalmente adecuado, boom, ya no hay deuda, cancelan todas las hipotecas y todo, ¿sí?
y obviamente no hay apelación. Bien. Resulta también que los mexicanos falsifican una demanda de amparo. Se hacen, o me ha dicho, intentan no, lo hacen. Hacen un amparo a nombre de Lion, de los canadienses, ¿sí? En donde ellos mismos dicen, oye, hay al menos fraude, ¿sí? Pero el amparo es desechado, ¿sí? Y cuando los canadienses dan cuenta y presentan a su vez un amparo, pues la respuesta del juez de distrito es, eso ya lo presentaste, amigo. Y te dije que no. Pues se acabó. Y total, los canadienses se quedan sin nada. Eso es un poco, palabras, la historia previa del arbitraje. ¿Cómo ves? Bueno, ahí creo que me gustaría abundar un poquito en algunas cuestiones para que nuestro auditorio nos entienda de qué va y por qué la relevancia de este asunto, ¿no? Bueno, primero, no era poquito dinero, ¿no? Era una inversión para hacer 3 complejos, 2 en Guadalajara, rascacielos de gran gama y uno en Nayarit, ¿no? Entonces, efectivamente, van con un inversionista, le presentan el proyecto, yo hago las gestiones, tú me das dinero, ¿no? Me parece que uno era por ahí de 15,000 millones de dólares o no sé cuántos miles. Y a cambio precisamente de esta inversión o de este préstamo, firman unos pagarés y para garantizar también se llevan a cabo las hipotecas de los inmuebles en los que se iban a desarrollar estos complejos. Como ya nos explicaba bien James, al cabo del tiempo los inversionistas, los que hicieron el préstamo, pues ven que no se empiezan a cumplir los plazos del pago que se había pactado. Entonces tratan de solucionar, se prolongan las fechas de vencimiento y pues llega un momento en el que dicen, creo que no nos van a pagar, ¿no? A la par que se estaban alargando estos procedimientos, esta empresa mexicana, que supuestamente la inmobiliaria que iba a desarrollar todos estos complejos, estaba fraguando una estrategia fraudulenta para que en el momento en el que los inversionistas se dieran cuenta, pues ya no pudieran obligar a la empresa a efectuar el pago o bien a cobrarse mediante la garantía de la hipoteca de estos títulos de crédito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que resaltaba de los antecedentes, que era en lo que me gustaría como abundar, pues es el litigio estratégico fraudulento que lleva a cabo la empresa porque preparan, James nos lo explicó así súper bien, súper rápido, pero hay como ciertos puntos que creo que es importante resaltar porque precisamente son los que después hacen que este asunto sea procedente en el arbitraje internacional, precisamente como bien nos explicaba por el tema de los tratados de libre comercio. Bueno, el de libre comercio con América del Norte. Resulta que se prepara, para que esto pueda subir es cuando el país deniega el acceso a la justicia precisamente a una de las partes, ¿no? Entonces aquí se analiza por qué México denegó justicia. Primero, de manera fraudulenta, se van a un juicio mercantil en el que supuestamente el demandado se allana a la demanda, o más bien se va en rebeldía porque al llevar a cabo el emplazamiento, resulta que se presentan unos contratos falsos o un convenio falso, que también ya nos explicó James, en donde se daban prácticamente por pagados de la inversión a cambio de acciones de una empresa, ¿no? En ese convenio falso, que es el documento que origina todo, se proporciona un domicilio y unos abogados autorizados para recibir notificaciones. Entonces, la demanda mercantil se lleva precisamente con ese despacho que resulta que tenía vínculos precisamente con la empresa inversionista, se emplaza, no contesta la demanda mercantil, se va en rebeldía y pasa algo muy chistoso porque nosotros sabemos en México que a veces los procedimientos no son tan pronto, pero en 170 días ya había una primera sentencia a favor de la empresa declarando la validez de este convenio donde se daba por pagada prácticamente la inversionista, la empresa inversionista, a cambio de acciones, ¿no? Entonces dice, ya, vamos a liberar las hipotecas y además también lo que resaltaba James, nosotros sabemos que en la materia mercantil, conforme a ciertas reformas, a partir de la cuantía del negocio, procede la apelación o no, ¿no? Entonces dice el juez, no, pues aquí fueron tantos mil pesos o no sé, pero una cantidad irrisoria que no tiene nada que ver con el nivel de inversión del que estamos hablando. Y dice, no,
no la pueden apelar, causó estado por Ministerio de Ley, y entonces nos vamos a ejecución. Y en ejecución se ordena cancelar todas las hipotecas, ¿no? Entonces aquí pasa algo muy chistoso porque mientras esta empresa mexicana estaba haciendo todo este fraude, a la par estaba diciéndole a los inversionistas, no, sí vamos a negociar, sí te vamos a pagar, sí lo vamos a arreglar, pero únicamente para darse el tiempo de fraguar toda estrategia, ¿no? Que no solo fue el juicio mercantil, sino que además dijeron, bueno, sabiendo cómo está el sistema mexicano, ya con una sentencia mercantil, él la puede impugnar a través de un juicio de amparo. Ya sabemos que el juicio de amparo indirecto procede cuando viene alguien como tercero extraño a un procedimiento y dice, yo no me enteré. Bueno, para pronto, el Estado mexicano no le da la razón en este amparo indirecto, que además también hay una serie de irregularidades. En lo que comentaba también James, la empresa fraudulentamente presenta un primer amparo en nombre de los socios, pero aquí me llamó algo también mucho la atención que quería resaltar. En estas negociaciones de sí lo vamos a arreglar, citan a uno de los representantes de la empresa. Él deja su identificación en la vigilancia de la empresa con la que iba a negociar, y en ese momento se llevan su credencial y van a pedir unas copias de un testimonio notarial en el que a él lo autorizaban. ¿Qué hicieron con todo esto? O sea, es un fraude tremendo, desde uso de documentos, o sea, lo que él estaba tratando de arreglar. Yo me llevo tu credencial, voy y pido las copias, y así cuando yo las presente, pues mira, él las pidió. Entonces aquí se ven involucrados notarios, que incluso después fue destituido y fue sancionado. Que bueno, ok, con eso presentan las copias, con esas copias de ese poder presentan el amparo, y presentan el amparo sin exhibir las copias necesarias. Nosotros sabemos que por formalidades, cuando tú presentas un documento sin las copias necesarias para correr traslado a las partes, pues bueno, básicamente lo que sucede es que te tienen que prevenir para que subsanes esa irregularidad. Lo previenen, y pues como la intención de este primer amparo también fraudulento era precisamente que no se llevara a cabo para que después se actualizara una causa de improcedencia, pues bueno, se da por concluido ese primer amparo, ¿no? Cuando a la par de que va sucediendo todo esto, ya la empresa, los inversionistas dicen, no, no, a ver, ya, no puede ser, ¿no? Y ellos intentan ejecutar una primera hipoteca. Entonces, cuando van a ejecutar esta primera hipoteca, se dan cuenta de la cancelación que ya había. Y dicen, caray, pero si estábamos tratando de arreglar el tema, ¿no? Con la empresa mexicana, ¿cómo que la hipoteca ya acá tiene otra anotación del juicio mercantil? Presentan su amparo, y en ese amparo reclaman la ilegalidad del emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, pero también vienen alegando como una cuestión de fondo precisamente que el emplazamiento estuvo mal porque surge con motivo del convenio, que también era fraudulento, en el que se proporcionan datos de un despacho falso. O sea, hicieron un enrede en todo este trámite, tanto del juicio mercantil como del juicio de amparo, para que efectivamente, pues bueno, el juez de distrito dijera, no, al final, porque el trámite del segundo amparo también es un tema que vamos a resumir para no alargarlo. Al final le dicen, ¿sabes qué? Tú ya alegaste esto, no lo puedes venir a alegar otra vez. Entonces, hasta ahí fue lo que pasó. Y pues, hay otro punto importante. En el trámite de este amparo, se presentan quejas y una serie de mecanismos legales, porque les desechaban pruebas, porque quisieron ampliar la demanda, porque para todo les decían que no, ¿no? Entonces, estaba transcurriendo precisamente el tiempo para que ellos lo pudieran litigar en el ámbito internacional, y deciden desistirse de ese amparo. Entonces, en estos puntos, a lo mejor ahorita me gustaría, veo que Daniel también quiere por ahí abundar un poquito, ya preguntarle a James en cuanto a los temas de fondo, cómo se desarrolla este laudo, pero es como lo que teníamos que resaltar para ver el nivel de la denegación de acceso a la justicia por parte de los tribunales de nuestro país. Compañero Daniel. Oye, James, ¿y qué le quedaba? ¿Tú cómo viste la defensa del Estado mexicano? O sea, ¿podían haber dicho otra cosa? Porque al final lo que dicen, pues creo que es lo que tenían que decir, no les quedaba de otra. ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, yo creo que se pone demasiado acento sobre el fraude. El fraude no es culpa del Estado mexicano, ¿no? Eso son actos de particulares que pueden pasar todo el tiempo. Aquí lo importante es el funcionamiento de la justicia, que son dos cosas bien distintas, ¿no? Entonces, mira, cuando Lion toma la decisión de demandar a México bajo el TLC, se van sobre denegada de justicia.
El problema es que la denegada de justicia es una causa, tienes 90% de chances de perder. Te leo la definición. Para que hay una denegación de justicia, necesitas comprobar, tu parte actora, tu inversionista, ¿no? Que existe, a ver, para que haya una denegación de justicia en virtud del derecho internacional, deben existir, cito, pruebas claras de un indignante fracaso del sistema judicial o una demostración de justicia sistemática o una sentencia impugnada fuera claramente criticable e indebida. ¿Sí? Entonces, wow, pues decir cualquier sentencia que perdiste es una denegación de justicia, pero no, el estándar es muy, muy alto y hay muy pocos países que son condenados. Eso es la primera explicación por qué tanto ruido alrededor de ese asunto, ¿sí? Segundo, el Estado mexicano sí tuvo una buena defensa, pero es platicable. A ustedes como a mí probablemente ya le tocó muchas veces clientes que dicen, hazme un contrato de inversión, ¿sí? Bueno, eso no existe un contrato de inversión. No hace absolutamente ningún sentido. Si tú das dinero a alguien y ese alguien tiene que regresarte el dinero, eso se llama un préstamo, ¿sí? Y es muy importante porque técnicamente los canadienses sí son préstamos, ¿sí? Y entonces, para que puedas demandar a México o otros estados que son parte del TLC, necesitas comprobar que tú tuviste una inversión, ¿sí? El derecho a la inversión extranjera existe desde 1950, más o menos. Hay cientos, hace miles de laudos en la materia. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una definición que es una inversión. Entonces, cada tribunal interpreta las disposiciones como le guste, ¿no? Y en ese caso preciso, México como defensa dijo que es un préstamo y el préstamo no entra en el TLC. Viceversa, los inversionistas dicen, y tienen razón, no hemos pedido que nos regresen el dinero, ¿sí? Lo que hemos hecho es dar dinero para obtener inmuebles, ¿sí? Y de ahí sacar utilidades. Y entonces la inversión, el cash, el efectivo, sí le pedimos garantías, obviamente, pagarés y cosas así, ¿no? Y por lo tanto, el tribunal arbitral consideró, y creo, ¿por qué no?, que es una inversión, y si es una inversión, está protegido por el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Ese punto me parece súper importante porque a mí me hacía ruido al principio cuando plantean los hechos. Ellos explican, ¿no? Hacen un primer apartado en el que dicen justo lo que nos estás comentando. Se considera únicamente que será analizado el tema de la hipoteca. Los créditos como tal, como bien nos decías, o sea, no, el préstamo, el crédito, eso no se consideró como inversión, sino únicamente la parte de la hipoteca, ¿no? Sí, pero una hipoteca es un crédito, digo. Pero entonces, ¿pero por qué el cheque no y la hipoteca sí? Porque el cheque no es una garantía. Ok, Cheque, la garantía era la el cheque hipoteca. es efectivo. Claro, podrías meter $50 millones de cheques, ¿no? Yo lo consideraría como una inversión, pero muchos de mis colegas dirían que no, porque es efectivo. Un cheque es efectivo. Mientras que una hipoteca sí es una garantía real, ¿sí? Y por lo tanto tienes algo en el país, contribuiste de una u otra manera a la economía del país. Pero, insisto, podrás también alegar lo contrario, ¿eh? Eso es puramente interpretación. Claro. Eso como una excepción del Estado mexicano, digamos que sobre la procedencia de aplicar un arbitraje internacional, pero una vez que se superó esa barrera, sigue diciendo el Estado. Y sobre esa defensa, ¿tú lo consideras no tenía nada más que decir? ¿O qué pudo haber dicho? A ver, digo, por eso insisto, olvidamos el fraude. El fraude no es importante en esta historia. Lo que es importante es cómo el sistema funciona. Tomamos un caso muy sencillo que probablemente ya todo el mundo tuvo en su vida. Lo tuve hace unas semanas con un italiano. Tú tienes una mexicana de aquí, casada con un extranjero, se pelea, el extranjero regresa a su país, ¿no? Y la señorita quiere divorciarse.
En serio, vas a mandar una carta rogatoria en Italia durante 2 años, hacer traducciones, apostillas, sellos, o B, dice el juez, no sé dónde está, búscalo, como no lo encuentra, ya está notificado y lo divorcias. Pasa todos los días, insisto, tengo ahorita un amparo pendiente, mi cliente fue divorciado hace 2 años y no lo supo. ¿Sí? Bien. ¿Qué dirá el juez? ¿Qué hice mal? ¿No? Hice nada mal, lo busqué. Yo tengo solamente la obligación de buscarlo en México, no tengo la obligación de buscarlo afuera, ¿sí? A menos que una de las partes me lo dice, pero como la otra parte no está, no dice nada, pues. Entonces, ¿es un fraude o no es un fraude procesal? Ahí está la discusión, ¿sí? El fraude bien hecho es el que justamente es legal. ¿Sí? Claro. Jugaste con los mecanismos, ¿no?, que existen y que te permiten hacer eso. El tribunal arbitral es lo que más condena, ¿sí? Dice, grosso modo, ¿por qué ustedes son tan formalistas y no tienen el sentido de la justicia? Correcto. Y es cierto, si lo checas bien, Correcto. el procesal, que sea laboral, mercantil y civil, son etapas, ¿no? Y son totalmente codificadas, con reglas. La mejor o la peor regla que tenemos, puedes presentar pruebas hasta la audiencia de pruebas, ¿sí? Peor, puedes solamente presentar pruebas con la demanda. Porque ya la réplica empiezan a discutir, porque es superveniente, es fuera de la litis, ya empiezan a discutir, ¿sí? Y una vez que la audiencia se acabó, claro, se queda la famosa prueba superveniente. Cada vez que la metes, sabes que hay 9 chances sobre 10 que te la rechazan. Bueno, entonces el juez va a decir, pero la prueba superveniente existe. Mi sistema funciona. Que el abogado no sabe litigar, es culpa suya. B, oye, el estándar de tu prueba superveniente es tan alto que de todos modos nadie puede lograrlo. Entonces en realidad es una trampa. ¿Qué es? ¿Sí? Idem, ¿dónde vas a notificar? ¿Dónde vas a emplazar el domicilio? Pues el juez tiene que creer a la parte actora. No hay de otra, ¿sí? La parte actora dice, yo creo que ese señor vive por ahí, ¿no? Ve a ver. Sin embargo, el juez también tiene un deber de verificar los domicilios, ¿sí? Y ahí tenemos 2 problemas. El primero es hasta dónde un juez tiene que verificar. Pero 2, y espero que no hay actuarios que escuchan, pero lo siento mucho, pero muchos de los actuarios no hacen su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, antes tuve oficinas de una muy alta torre en San Pedro, a la mejor la más alta, no lo sé, pero muy alta. Respuesta del actuario, no pudo emplazarme porque la torre no existe. Correcto. Dice, ¿me explico? Al menos abre Google, ¿me explico? Algo. No, lo que pasa en realidad, muchos actuarios, porque tienen demasiado trabajo o porque no quieren trabajar, literalmente hacen los emplazamientos con su celular en su coche. Teclan Google, si no sale la primera, tachado. No existe, no existe, no existe, no existe. Peor, te meten el impreso del Google Maps, ¿sí? Pero obviamente con la dirección falsa y todo, dices, bueno. ¿Eso es un problema del sistema judicial mexicano? La respuesta es muy clara. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Los actuarios son parte del sistema judicial y es el poder judicial de tomar reglas, normas, sanciones, lo que sea, para que las notificaciones funcionen. En particular, obviamente, el emplazamiento, que es el primero. El resto ya puede ser más light, ¿no? Pero el primero, bien. En nuestro caso, los mexicanos indican un domicilio, el juez manda a su actuario ahí y alguien recibe, pues. Por ahí el juez va a decir, ¿y yo qué? Yo no tengo ninguna culpa. Y a lo mejor tiene razón, ¿sí? A priori no había nada para sospechar un fraude. Presenta un convenio firmado por todo el mundo, hay un domicilio, pues ahí notificamos y hay alguien que recibe. Bueno, el que recibe ahorita no quiere litigar o le da igual o qué sé yo. Es cierto, no es problema del juez. ¿Sí? Sin embargo, Monterrey es la mejor plaza para litigar y creo que es la más limpia. Con menos corrupción, lo digo de manera muy sincera.
Si vas ya a la Ciudad de México, todo se complica. Pero cuando vas, bueno, para los chilangos somos provincia, pero cuando vas a la provincia profunda, muy profunda, como Guadalajara, que es provincia totalmente profunda, aunque creen que son mejores que Monterrey, y no es cierto. El problema es la familia. El juez es el primo del litigante de la parte actora, ¿sí? Tu propio abogado es otro primo casado con la cuñi, ¿no? Me explico, el notario es el hermano. No tienes ni una chance. Te cierran todo, ¿sí? Y si tú llegas así de la alta provincia como nosotros, no tienes ni una chance, te cierran todo. Y en ese caso, obviamente, no me di la tarea para checarlo, pero si no fueron familiares, fueron amigos de toda la vida, todo el mundo se conoce, ¿sí? Y todo el mundo echa la mano. ¿Dónde el juez hizo el primer fraude? Eso sí es culpa del juez. Oye, la cuantía no se mide en efectivo. La cuantía se mide en los números que tú reclamas. Bueno, es cierto, lo que reclamaron fue cero en sí mismo, porque reclamó la cancelación de las hipotecas, ¿no? Pero en ese momento tomas el valor de la cancelación, que son, como dijo Carolina, cientos de millones de dólares. No es un juzgado de cuantía menor, hazme el favor. Pero ahí sí, el juez, por simpatía, por amistad, por lo que tú quieres, ¿no? Echó un poquito o mucho la mano. Bien, eso fue la primera. Y segundo, por la demanda de amparo, oye, cuando alega falsificación de firmas, la autoridad federal tiene la obligación de hacer peritajes que ellos mismos pagan. Y yo lo sé, porque me la hicieron a mí mismo. Porque han dicho que he falsificado mi firma. Dices, piensa cuando hablas. Pero bueno, hizo el peritaje, ellos pagaron la cuenta. ¿No? Y obviamente no fue una firma falsa. ¿Cómo puedo falsificar mi propia firma? Pero bueno, ahí también en el amparo los jueces federales hubieran podido hacerlo y no lo hicieron por razones desconocidas, vamos a decir. Y la explicación puede ser amistad, puede ser flojera, puede ser simplemente no les importa, o pon la palabra que tú quieras, ¿no? Pero el tribunal es lo que más condena, y solo para tomar los considerados del tribunal final. Primero, reprochan el sistema de notificaciones, ¿sí? Segundo, la no existencia de la oportunidad de apelar. Y tres, lo de las pruebas sobrevivientes, ¿no? Son grosso modo los tres bloques. El primero creo que ya lo comentamos. El segundo, sobre que no puedes apelar. Ahí no estoy totalmente de acuerdo, porque la cuantía menor tiene también una razón para existir, ¿sí? Y eso es algo de universal. No creo que hay muchos países en donde inmediatamente litigas cuantías menores con tribunales. Y segundo, es también contraproductivo por el sistema judicial. Normalmente los jueces de cuantía menor van a ser jóvenes, ¿no? La idea es que aprenden, después ya son jueces de primera instancia y suben magistrados, etcétera, ¿no? Porque si tomas juez con experiencia y lo llenas con expedientes de 300 pesos, pues ya no van a tener tiempo por los grandes, ¿no? Entonces ahí creo que el tribunal no tiene razón de decirlo de manera general, ¿sí? A lo mejor en ese asunto particular, ¿no? Pero de manera general no me parece. Y finalmente sobre las pruebas sobrevivientes. Mira, yo entiendo también el juez. Si abres la puerta, los abogados entran, ¿no? Pero creo que la prueba sobreviviente es el símbolo de lo que no funciona el sistema judicial aquí, en todo el país, local y federal. No necesitamos ninguna reforma constitucional, ni legislativa, ni nada. Que necesitamos son jueces con criterio. Criterio. Es una palabra desconocida en el lenguaje jurídico español, yo lo sé, pero vamos a intentar definirlo. No todo es blanco y negro. Hay mucho gris. ¿Me explico? Y los jueces no quieren entrar en el gris por miedo. Miedo de equivocarse, miedo de todo, ¿no? Entonces, o es blanco o es negro. Si no estás, ni modo. Fue tu problema, que la apelación o los federales lo resuelven, ¿sí? Oye, ¿por qué más perder 5 años de litigio, sí? Si tú ahorita puedes darme la respuesta. No te la doy. Bueno,
Una prueba sobreviviente, un abogado puede abusar, forzosamente, pero por eso el juez tiene criterios, ¿no? Checa la prueba, checa si es nueva o no, que aporta o no, y si es buena, admítelo, ¿sí? Si es mala, va, recházala, y si es un abuso, va a multar al abogado y ya estás. Pero de decir, no, hay jueces de primera instancia que ya sabes, nunca van a admitir una prueba sobreviviente, nunca, le da igual. Bueno, y otros pueden también admitir pruebas sobrevivientes que no son sobrevivientes. Bueno, finalmente, la idea que la prueba tiene que estar en la demanda es también un problema por el sistema americano. Y con eso quiero hacer la primera conclusión. No se olviden que desde 2011 somos un país de common law, ¿sí? El derecho civil aquí en ese país se acabó. Eso es debido a la reforma de los derechos humanos, porque ahorita, como los americanos, ya no tenemos reglas, sino tenemos estándares, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos ninguna regla sobre la tasa usuaria. Tenemos un estándar. No tiene que ser la explotación del hombre por el hombre. Si eso es el 2% o el 10%, no lo sé, pero sabemos que no puedes explotar al hombre. Bueno, ¿sí? El libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Etcétera. Bien. En Estados Unidos, la demanda no es importante. Es el primer paso, pero no es importante. Lo único que importa es al final la sentencia. Que la sentencia sea justa, ¿de acuerdo? Para nosotros lo más importante es la primera demanda, porque todo el resto ya no tiene ninguna importancia. Para empezar, tú tienes que anexar a tu primera demanda todas las pruebas, todas. Y si no tengo todas, o si voy a encontrar otros mientras, ¿qué? En Estados Unidos, el abogado, cuando presenta la demanda, probablemente no anexa casi ninguna prueba, ¿sí? Hablamos del contrato, unos papeles, ¿no? Y todo el resto lo hace después de la demanda. Va a interrogar a los testigos, investigar, pedir documentos, etc., ¿no? Va a recoleccionar todas las pruebas y cuando ya las tiene, dice, ahora sí, juez, puedes tomar tu decisión. Mientras que aquí la recolección de la prueba es la primera instancia de la instancia, ¿no? Demanda, respuesta y se acabó las pruebas hasta la audiencia de desahogo, ¿no? Y todo el resto va a entrar en ese concepto de prueba sobreviviente. Litigamos de otra manera aquí como en Estados Unidos. El tribunal arbitral va a retomar esa manera de ver las cosas porque el arbitraje internacional así también funciona, ¿sí? Se llama en inglés el discovery, en español es la pesquisa, ¿sí? La pesquisa, creo. Y es ya parte del arbitraje internacional, es muy americano, pero así funciona. Y eso nos da un problema filosófico, ¿no? El formalismo contra la justicia. El proceso tiene que ser formalístico o el proceso tiene que ser que al final hay justicia. ¿Qué prefieren ustedes? Yo no lo sé, pero a mí me gusta tener las pruebas hasta el último momento. No tengo ningún problema con eso. Y es cierto que el formalismo aquí mata todo, ¿sí? Por bien o por mal, pero mata todo porque quisiera decir una palabra mala, pero no voy a hacerlo, pero ya me entienden. ¿Me entienden? Bueno, no le quedaba nada más que decir a la defensa del Estado. La realidad es como tú dices, pues al final el juez no incurrió, ahí estuvieron los procedimientos, por eso no te puedo decir que es una denegación de justicia. Se ha visto en muchas sentencias donde también se puede comparecer ante un juez. Dani, solamente para comentarte en la paréntesis, hace un mes o algo así, en la Ciudad de México había un evento donde invitamos como asociación a 3 exministros, ¿sí? De la Suprema Corte para comentar el caso. Todo ha dicho lo mismo. El juez hizo su trabajo, los actuales del Poder Judicial son los mismos del mundo y bueno, nosotros obviamente nunca fallamos mal, entonces ¿cuál es el problema? Pues es que eso es lo que pues ahí estuvo la justicia, nada más que no la pudieron tomar bien. Pues eso es lo que es la defensa, y sobre eso, pues, al ver los autos, al ver, dice, no, lo que hubo una trampa procesal aquí que ya no se pudieron quitar.
Al final, el que fueran a emplazarlo a un domicilio y la persona que los atiende dijo, no, sí, claro, aquí es. Yo, dame la notificación. Y ya, ahí se acabó el asunto. Cuando Pero esta fíjate que persona recibe. lo que me llama mucho la atención es que creo que, como bien dice James, o sea, eso era un tema de criterio totalmente absurdo del juez, porque ahí realmente, o sea, esa formalidad involucraba el fondo del asunto. El fondo era ese, que ellos estaban planteando que el emplazamiento estaba mal, porque simplemente derivaba de un documento falso, ¿no? Y no se les dio oportunidad de probar, ahí es donde se les cierran las puertas. Y como bien decía, o sea, James, ¿no? A ver, si yo desde el principio estoy impugnando que el documento está falso, o sea, por lógica, que yo no lo firmé, porque además ese era el argumento, ¿no? Que él jamás llevó a cabo ese convenio o que jamás autorizó a esta persona para recibir. Si eso es justamente lo que quiero probar, no, yo voy a analizar el emplazamiento. Pero espérame, el tema del emplazamiento tiene otros factores. Yo creo que a mí ahí, pues sí, es una falta, creo, de advertir incluso esta petición de principio, ¿no? Donde dices, le estás dando la vuelta a un argumento total, o sea, te estás enredando solito para no entrar al fondo. Pero, mira, si me permites, Sí, aparte de focalizarnos al sistema judicial y a los jueces, creo que del sistema judicial hay una componente que se llama los abogados. La Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho no hay justicia sin abogados y no hay democracia sin abogados. Bien, yo soy contra la colegiación obligatoria, entonces no vamos a tocar el tema, pero sí que veo es la falta de sanción de los abogados que falsifican firmas, ¿sí? Y lo digo ¿por qué? Porque la verdad pasa todos los días. Que sea 100 pesos, 100 millones, siempre hay uno ahí que, bueno, que el abogado lo hace o que el abogado da la idea o lo que sea, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final no hay sanciones, ¿sí? El abogado lo denuncian penalmente, bueno, el penal ya sabes cómo es, deja pasar 3, 4 años y ya veremos cómo va el asunto, ¿no? Bien, después el abogado dice, bueno, no tienes pruebas, yo no fui, entonces, ok, man, me explico. Yo no hubiera denunciado a los abogados por la falsificación de la firma, porque es cierto, yo no sé quién falsificó la firma, pero cuando un abogado logra meter unos 150 millones a un juez de cuantía menor, pues ahí sí, primero tienes que sancionar al abogado porque sabe perfectamente que no es así, ¿no? Entonces el abuso es de él. Y dos, véase sancionar al juez, ¿no? Que lo acepta. Bien. Y eso me llega al segundo punto. No existe ninguna sanción para jueces. ¿Por qué no existe un consejo de la judicatura? Dices, no, mentiroso, ahí en el Estado hay uno. Hay 2 personas, 2, porque el tercero es el presidente del tribunal, ¿no? Bueno. Además, si el abogado mete una queja al consejo de la judicatura, no le dan al abogado seguimiento, porque dice que el abogado nada que ver, que ellos ahí interno lo hacen. Dice, oye, denuncié una sola vez en mi vida, hace 3 años, un juez que me calificó literalmente de estúpido. Por presentar una apelación. Y entonces, eso ya me tocó un poquito mi nervio sensible, ¿no? Bueno, metí la queja, todo eso a la judicatura, hasta la fecha no sé qué pasó. ¿Me explico? Bien, los federales van a decir, pero nuestro consejo de la judicatura es más grande y sancionamos jueces. Es cierto, pero el porcentaje es muy mínimo, ¿sí? Muy mínimo. ¿Por qué? Porque la judicatura tampoco no quiere decir tenemos malos jueces, ¿no? Entonces, bueno, si tomamos entonces la impartición de justicia en México, que es 100% formalística, que no necesariamente da chance de demostrar la justicia. 2, actuarios que a priori no logran hacer su trabajo bien. Abogados que abusan sin sanción y jueces que abusan sin sanción, pues se llama Lyon contra México y vale ¿cuánto? $7 millones. Bueno, sí, así es, esa es una primera muy buena conclusión conclusión. me gustó. Apaga las luces, ya nos vamos. Pues sí. Cuando estábamos comentando la sentencia, en algún momento decíamos, Daniel y yo, esto es una verdadera historia de terror, pero desgraciadamente es una historia de terror que se repite día a día, ¿no? Y Sí, lo que pasa con estos asuntos, sí, sí. No, y además ves cómo somos honestos, lo decimos. En ese evento del DF, ni un abogado nunca hizo eso, ¿eh? Nunca. Todos fueron tan chocados que hay algo tan terrible en México, no, nadie supo que eso es posible, ¿eh?
No, acá somos un poco más honestos y la verdad es que somos abiertos, precisamente esa es la intención del programa, ¿no? Pues que el auditorio cuestione y realmente plasmemos un escenario de lo que pasa, ¿no? Visibilizando asuntos como estos, en los que ya un organismo internacional emite una orden contra el Estado mexicano diciéndole, oye, te equivocaste porque todo tu sistema judicial no funciona, estás denegando justicia. Bueno, y en este asunto, porque en esa denegación de justicia precisamente se involucraban un tema de inversiones, que era parte de este Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Por qué te ríes, Daniel? Te Es veo que que... al final eso fue lo que salvó el procedimiento, ¿no? Esa parte de ser parte de, bueno, esa cuestión de ser parte del TEMEC, del Telecán, ese entonces es lo que les da la pauta y la posibilidad de poder presentar o inconformarse en arbitraje internacional. No había de otra manera. No, y hay problemas también de percepciones. Mira, por ejemplo, a mí me duele, literalmente me duele físicamente cuando veo militares en la calle, ¿sí? Bueno, por gente que no son de América Latina o de África, ¿no? Los militares están en casernas y cuando salgan hay guerra, ¿sí? En América Latina, no, los militares son policías, en toda América Latina, ¿no? De una u otra manera, ¿sí? Para ustedes es totalmente normal tener tanques y todo en la calle, ¿no? Pero un europeo americano dice, oye, ¿hay guerra o qué pasa? Percepciones, ¿no? Bien. Dos, lo que es normal aquí no forzosamente es normal en el resto del mundo, ¿sí? Percepciones, ¿sí? Y tres, México es el mejor lugar para litigar en América Latina, insisto también, porque si vas a Bolivia, Argentina, Perú, a ver cómo te va. Colombia, no hablamos. Brasil, esperas 20 años de una sentencia, a ver cómo te va, ¿no? Entonces, nuestro sistema no es mal. Insisto, no necesitamos ahorita una gran reforma constitucional porque fuimos condenados por Lafayette, no. Sino, insisto, criterio que los jueces locales o federales por una vez en su vida se preocupan más de resolver el fondo, ¿no? Que de ver cómo desechar o lo que sea, denegar por razones de formas y si son huellas en azul o en blanco o en negro, ¿no? Y esas cosas. Pero la gran mayoría de los jueces no lo quieren. Y eso es también, lo decimos, me da igual si alguien se enoja, pero es un hecho del procedimiento de reclutamiento. La gran mayoría de los jueces que están sentados no quieren ser jueces. Son jueces porque está bien pagado y ahí la tienen por 10, 15, 20 años. ¿Me explico? ¿Y cómo lo sé? Muy sencillo. ¿Dónde está tu escuela de los jueces? Todos los países tienen escuelas de jueces, ¿no? Para uno ver si realmente quieren ser jueces, ¿no? Con todo lo que implica. Y dos, si tienen la capacidad de ser jueces. A lo mejor puede ser muy buen abogado y muy mal juez, ¿sí? Son aptitudes, competencias diferentes, ¿no? Carácter. Por ejemplo, yo no podría ser juez porque no tendría la paciencia de escuchar las tonterías de los abogados. Pero bueno, por lo tanto, no lo intento, no lo intento. Bien, yo multaría a todos los abogados, a todos, pero bueno. Están ahí para cumplir y tener su sueldo y no hacer ruido. Eso no es un juez. Un juez es alguien que dice, ay, vamos a ayudar a la gente a resolver ese problema, vamos a ver si había fraude o no, vamos a ver quién fue el malo de la historia, ¿no? Etcétera. Pero no. Y última observación de formalismo. No tenemos una policía que investiga. Es impresionante. Tenemos un ministerio público que investiga. Ay, chingado, ¿desde hace cuánto el ministerio público investiga? Un fiscal acusa, litiga y te mete el bote. Eso es un fiscal. El ministerio público son los subfiscales, son los chiquitos, ¿no? Que hacen el papel. Los que hacen investigación se llama policía. En ese caso, ministeriales, judiciales, ponen el nombre que quieras, ¿no? Pero judiciales. Bueno, los judiciales no tienen derecho a investigar. Necesitan un oficio del ministerio público que le diga cuál pregunta hacer, ¿no? Y ya. Entonces, típicamente, oye, yo creo que el que me atacó vive en la calle Mauricio, ¿sí? Número 323. Oficio del Ministerio Público al, ¿cómo se llama? Al judicial. Ve a 323 Mauricio, toca y pregunta si ahí vive el malito.
toca, ¿vives aquí? No. Y ya, y regresa. No investiga, no dice, oye, ¿quién vive aquí? ¿Quién son los vecinos? Hablo con... No, porque el oficio dijo solamente, haz la pregunta. Y regresa un oficio, dice, hice la pregunta, dijo que no. Esa investigación, ¿cómo vas a encontrar la justicia? Cero, ¿sí? Bueno, y de nuevo da pauta a todos los fraudes. Si tú es cuate con el Ministerio Público porque es tu novia, tu amante, tu exalumno o lo que tú quieres, pues dices, ay, haz solamente una pregunta, con eso tenemos. No hagas dos. Y ya, me explico. ¿Es ilegal? No. ¿Es contra la ética? Sí. ¿Tiene que cambiar? Sí. ¿Cómo? De nueva cuenta. Evitar familiares, un buen reclutamiento, gente que quiere trabajar y tener una policía que hace su trabajo como tiene que hacer. ¿Sí? Eso obviamente implica de nueva cuenta sueldos, etcétera, si son bien pagados, mal pagados, si son corruptos o no corruptos, y todas esas discusiones, ¿no? Pero Lion es realmente un buen momento para reflexionar sobre el sistema, ¿sí? Pero desafortunadamente creo que ya somos 2022, en 2023 ya nadie habla de ese asunto y se acabó. Tan sencillo. Hasta la próxima condena en 5 años, y ahí si Carolina y Daniel son tan amables, me inviten de nuevo, y vamos a decir, ¿ves? Hace 10 años dije lo mismo. Pero para no ser pesimista, al menos en Nuevo León, desde 20 años que tengo aquí, el sistema ha sido mucho mejor, ¿sí? Hoy es mucho mejor de litigar que hace 20 años. Eso sí, y los federales lo mismo, ¿no? Pero aún así, desafortunadamente, no llegamos a ese mínimo de Estado de Derecho garantizado como tendría que ser. Y bueno, creo que has dicho cosas súper relevantes que dejan muy claro que este asunto, pues evidentemente subió y prospera y se hace visible por la cantidad de dinero que implicaba, Bueno, ¿no? Pero solamente, no quiero ser como dicen aquí los alumnos, mamón, pero la cantidad es muy mínima. $47 millones por arbitrar en inversión extranjera es realmente una cantidad chiquita, una cantidad chica cantidad. Normalmente los montos son entre $300 millones hasta 2.000, 3.000, 5.000 billones de dólares. ¿Sí? Sí, okay. Lo digo por lo siguiente, no, pues mamón, pero porque no te olvides que el arbitraje cuesta mucho dinero. Claro, porque además hay que pagar a todos. Entre 3 y 8 millones de dólares, según el despacho, las horas, etc., ¿no? 3 y 8 millones de dólares. Entonces, si tomas, vamos, el promedio, el 5, y la condena fue 47, fue 10% de gastos y costos, para decirlo así, ¿no? Por una cantidad muy mínima para defender o para ganar, ¿sí? Obviamente, para la parte actora, ese 47 millones de dólares da igual, porque lo bueno viene después, ¿no? Todo lo que falta para recuperar toda su inversión, ¿sí? Pero el Estado mexicano, sí, la cuenta es muy cara, ¿sí? Claro, pero, digo, y a lo que iba, me dices, bueno, ok, esta fue mínima, pero imagínate todos los asuntos que no tienen que ver a lo mejor con estas cuestiones, pero que simplemente es un tema de justicia, ¿no? De decir, a ver, por criterio, no te vayas por una cuestión formal, sino realmente vete a resolver el fondo de cualquier tema, ¿no? O sea, no solamente porque implique dinero, sino porque pues, es una cuestión de humanidad. Tú ya lo dijiste, ¿no? Todo el tema de los derechos humanos, esta reforma de 2011, o sea, la impartición de justicia sí ha avanzado, pero creo que es necesario hacer visible. Esta sentencia es de septiembre de 2021, o sea, es súper reciente. Y esto fue de un sistema de justicia que se supone, pues en el que ya se estaba avanzando, en el que ya se capacita a los jueces, en que ya federales también, tenemos una escuela de formación judicial, o sea, donde se supone que ya vamos en avanzada y vemos todas estas deficiencias. Entonces, creo que aquí es como reflexionar y hacernos esa pregunta de dónde estamos y qué está pasando, ¿no? Más o menos. Yeah. Creo que eso sería la reflexión. Debido proceso de igualdad de las armas. Siempre dice entre abogados. No, es un triángulo. El debido proceso es entre abogados y el juez. ¿Sí? Todos tenemos que tener la misma oportunidad. Bien. Los federales, no sé si es un secreto de Estado, pues, si desaparezco 5 años, ya saben que me fue mal. Los federales tienen una base de datos contra la cual ningún abogado puede competir. Ninguno. Tú metes un amparo porque te rechazó la custodia de tu hijo. El federal tecla, rechaza la custodia del hijo y le salen los 500,000 amparos, todos resumidos.
hasta al final le sale un machote ya hecho. ¿Sí? Y ahí el cuate te cita 500,000 tesis y criterios que ni siquiera supiste que existen. ¿No? Bueno, ¿por qué es inigualdad de las armas? Por lo siguiente. El juez va a decir, ¿por qué tú no tienes una base de datos? Porque la base de datos es manipulada. En serio, chequen bien el use. ¿Cómo buscas el use? Con las palabras claves, ¿sí? Bueno, que normalmente salen en negro, ¿no? Antes tu tesis. Pero unas de esas palabras no tienen absolutamente nada que ver con la tesis. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vas a encontrarla? No vas a encontrarla, a menos que sabes dónde buscar. ¿Me explico? ¿Sí? Y ahorita peor, ya no hay tesis, ahorita hay historias, ¿no? Ya es Instagram. La Suprema Corte tiene así un Instagram de historias. Hay un señor que divorció de una señora. Dice, ¿en serio? ¿En serio? Mientras que el juez federal, boom, tiene su base de datos, su machote, todo con pie de páginas de libros que nunca ha leído en su vida, pero ahí está. Oye, ¿por qué no tenemos acceso a esa base de datos? ¿Por qué no es pública? ¿Sí? Las sentencias son públicas, todo es público. Ah, no. ¿Me explico? Entonces, Estado de Derecho es una cosa, debido proceso es otra cosa. El debido proceso es el primer paso por el Estado de Derecho. Y por eso, como dije, el laudo no es tanto sobre el fraude, sino sobre el sistema judicial. Idem, olvidamos por un momento el Estado de Derecho, porque es un objetivo demasiado alto, ¿sí? Olvidamos por un momento, paso a paso. Empezamos con el debido proceso. La igualdad procesal entre abogados y el juez, ¿sí? Eso no quiere decir que el juez no tenga autoridad. Obviamente el juez es un poquito superior a los abogados por la disciplina, ¿sí? Para multar, para callarte, para dar la palabra, para acordar escritos, etc. Eso no lo discutimos, ¿no? Pero que el juez tenga acceso a sentencias o precedentes que el abogado no tiene acceso, no se vale, ¿sí? Idem como hace unos años esa idea de los jueces sin rostros. No se vale. No importa que la peligrosidad o no. Oye, que yo vea a él que me mete 20 años en la cárcel. Dame acceso a las bases de datos. Haz una reforma de tu publicación de las tesis. Hace 20 años te hubiera dicho que te importa, tienes el Código Civil. Pero hoy, como somos common law y tu Código Civil, la mitad es inconstitucional, van estas las tesis, ¿sí? Bien. Y si el use no te permite de encontrar todo, pero que el juez sí tiene un sistema que le permite encontrar todo, hay una desigualdad, ¿sí? Porque no se olviden que es falso de decir que los abogados se pelean. No, es una pelea a tres. El abogado, yo actora, pelea con la demandada, pero peleo también con el juez. ¿Sí? Cada vez que el juez me niega algo, me peleo, ¿no? Para obtenerlo. Entonces, esa pelea juez-abogado va a tener que ser justa también. Claro, el juez tiene la última palabra. Aceptamos la regla del juego. Pero para llegar a la última palabra, va a darme la misma oportunidad que tú tienes para demostrar que el derecho es así o no, ¿sí? Pero si a inicio me prives de una gran parte de mis herramientas, entro ya muy herido, ¿no? En la pelea y obviamente está complicado de ganar. Fíjate que es interesante la reflexión porque tienes razón respecto a no hay una igualdad y al final es una pelea de tres. Eso es totalmente cierto y a lo mejor la gente del Poder Judicial pensará, ¿por qué de tres si se están ustedes peleando entre partes? Pero no, la realidad es que en el momento en que el juez o el juzgador te resuelve de la manera que te quiere resolver, negando tus peticiones o inclusive concediendo a unas peticiones a la contraria que tú puedes considerar injusta, pues también se genera una fricción que no debería. Un ejemplo, gané sin contraparte un pagaré en 2007, ¿sí? Todavía estoy en ejecución. Todavía. ¿Con quién me peleo? La contraparte no existe. Con el juez. Porque me rechazan las cuentas, me rechazan pagar, que ya sabes, todo el show, ¿no? La pelea es con el juez. No tengo contraparte, ¿sí? Pero estoy en una posición complicada porque el juez me dice que las cuentas bancarias es parte de la vida privada del cuate. Pues sí, pero ¿y yo qué? ¿Sí? La pelea es entre él y yo.
pero es ilegal porque él gana siempre, ¿no? Porque tiene la última palabra, forzosamente. Entonces, pues así, cada vez tengo que ampagarme, pasan otros 3 años, ¿no? Y ahí te la llevas. Y todo Bien, es 100% procesar el papel, ¿no? este laudo, ¿qué sigue? ¿Cómo lo van a cobrar? ¿Cómo lo van a hacer efectivo? Sí, ok. México es un muy buen ejemplo de la inversión. Eso sí, tenemos que reconocerlo, que México lo hizo muy bien. Mira, sin hacer política, digo solamente el nombre porque fue la época, ¿no? Cuando Fox fue presidente, no sé si fue él o quién fue que tuvo la idea, pero tuvo una buena idea. En lugar de contratar siempre despachos externos, especialmente americanos, de capacitar su propio equipo de litigio, ¿sí? Y desde Fox son los mexicanos de Relaciones Exteriores, ¿no? Que lo litigan con el apoyo de un despacho externo, ¿de acuerdo? Y eso es muy bueno porque Calderón y ahorita que en Peña Nieto y todos los presidentes no han disuelto a ese equipo, ¿sí? Eso es muy bueno porque, primero, te ahorras mucho dinero, pero 2, tienes control, ¿sí? Y 2, México siempre ha pagado los laudos, ¿sí? Una vez que lo pelean hasta la última instancia, si ya no hay nada que hacer, entonces pagan. Sin embargo, los últimos años, eso también ya se hizo negocio. El gobierno ya aprendió. Tienes 2 opciones. Te pagan directamente con un descuento, así menos 30%, ¿no? Como Soriana o una de esas marcas. B, te esperas 1 año, 2 años que te pagan, ¿sí? Y la gran mayoría de los inversionistas van por la primera opción, ¿eh? No se esperan demasiado y se lo llevan. Pero de manera general, sí, México siempre paga. Si no pagaría, sería un problema realmente muy grande, muy grande. Si el Estado no paga, el problema es cómo vas a embargar, porque hay mucha discusión sobre la inmunidad de ejecución del Estado, ¿sí? Por ejemplo, si tú ganas, por ejemplo, contra Pemex, no puedes embargar absolutamente nada, porque Pemex, todo es el gobierno federal. Si intentas embargar la torre Pemex, lo hice una vez, pues aprendí la lección, este gobierno federal. Intenté de embargar al gobierno federal, inmunidad de ejecución, no puedes embargar, ¿sí? Y bueno, es lógico. Tendrías que buscar bienes que son gestionados por el Estado sin que sean soberanos. ¿Qué quiere decir eso? Tomamos un ejemplo del IMSS. No me recuerdo los artículos, pero la ley del IMSS dice que es inembargable todos los bienes del IMSS que sirven por su misión, su misión primera fundamental, algo así, ¿sí? Es muy importante, misión fundamental y algo así, bien. Yo intenté una vez embargar el teatro del IMSS ahí en Constitución. Respuesta, no puedes porque es parte de la misión primordial y esencial del IMSS de proponer cultura a los trabajadores. Que no puedes embargar un hospital, eso me parece obvio. ¿Cómo funcionará el IMSS sin un hospital? ¿Sí? Y la misión primera del IMSS es de atender a los enfermos, ¿sí? La segunda es pagar jubilación, que es accesorio, ¿no? Pero la primera es de prestar servicios médicos. ¿Qué haber un teatro con eso? Nada, ¿sí? Pero aún así me han dicho, no, inmunidad no puedes tocarlo porque si no el IMSS ya no puede funcionar. Entonces el Estado tiene una inmunidad para todo lo que entra en su soberanía, mientras que no tiene inmunidad en lo que son actos que cualquier particular puede hacer. Por ejemplo, el Estado es el único que puede emitir monedas, ¿sí? Entonces no puedes embargar, por ejemplo, el Banco Central o algo, porque es parte de la función soberana del Estado. Mientras que si el Estado arrenda tu cochera, eso es un acto que cualquier persona puede hacer todos los días, ¿no? Y entonces sí puedes embargar. Bien. Entonces, en práctica, intentarías encontrar cuentas bancarias. Pero los estados no son tontos.
ya no tienen cuentas separadas. Meten una sola cuenta y dicen, no lo tocas porque ahí adentro hay de todo, ¿sí? Me lo hicieron muchas veces en Francia. Es muy complicado de embargar al Estado y obtener tu dinero. Por lo tanto, te conviene cuando el Estado te propone de pagar menos propina, pues tómalo y huye, ¿no? Hay fondos que intentan, que están peleados con Argentina, por ejemplo, desde más de 15 años y todavía no logran cobrar. La otra sería ir afuera del país y encontrar empresas o algo que pertenecen al Estado y embargarlas. ¿Sí? Pero te apuesto aquí por el monto van a pagar, o a lo mejor ya han pagado, quién sabe. ¿Sí? Eso no me preocupa y lo que me preocupa es que nadie lo toma muy en serio, aparte de ustedes. Pero la gran mayoría, o reflejo nacionalista, ¿no? Es que viene aquí a explicarnos las cosas, ¿no? O B, ¿cuál es el problema? Si el canadiense fue tan estúpido, ni modo, ¿no? O tres, pues sí, bueno, ya veremos. Ya veremos. Mi querido James, qué placer haberte tenido el día de hoy con nosotros. Creo que nos hace falta reflexionar y ver las cosas con la claridad y también con la honestidad que debe ser, ¿no? O sea, Bueno, me son cosas que defienden no que se los dicen. federales me llevan, ¿eh? Me defienden, por favor. Pues nos van a llevar a los tres, yo creo, pero... No, al menos dos, que uno se queda para sacar la fianza, chingado. Ok. Carolina, que es la penalista. Muchas gracias, James, por Sí, el pero tiempo. Dani, no te enojes, quiero la celda con Carolina. No, bien. Hey, libre desarrollo de la personalidad. Tengo el derecho de estar a la celda con quien quiero. Y contigo, Dani, nada, no me inspiras confianza. Ok, yo me quedo afuera para defenderlos. Un placer. Ay, no me lo James. dejes solo con él. No. Te voy a dejar con gracias. él, te voy a dejar con él. Oye, pues muchas gracias. Ojalá que nos aceptes otra invitación, porque la verdad es que creo que son temas súper relevantes y que sí vale la pena estarlos compartiendo, comunicando, pero sobre todo explicando en voces de personas especialistas como tú. Gracias por tu tiempo. Nuestro profundo reconocimiento también, porque, híjole, estás cañón, ¿eh? Litigas en todos lados y además, como debe de ser. Ahorita voy con mi COVID en la cama, que además tengo COVID desde el jueves, pero bueno. Pero no, muchas gracias por la invitación, fue un placer. Felicidades por el programa, ¿no? Y ojalá que continúe mucho tiempo y ojalá que haya gente que escuchen y que a lo mejor puedan ayudar a hacer que las cosas cambien, ¿no? El cambio es bueno, el cambio no es malo, es bueno. Claro. Ese es el ideal. Y bueno, muchas gracias, James. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todos que nos vieron, que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Buena tarde. Bye.